Vamos a ver ejercicios sobre figuras equivalentes. Figuras equivalentes son aquellas que tienen el mismo área. Entonces, para saber si tienen el mismo área, podemos igualar pues su fórmula para calcular el área. Por ejemplo, el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Si dos triángulos son equivalentes, tendrán el mismo área. Entonces, por ejemplo, si cojo bases iguales, por ejemplo, esta base de 1,3 centímetros, si cojo otra base igual de 1,3, un triángulo equivalente será aquel que tenga la altura igual. Entonces, por ejemplo, este triángulo tiene la misma altura que este, y por tanto este triángulo es equivalente con este, ¿no? Eso quiere decir que cualquier triángulo que tenga esta base, si tiene esta altura, pues realmente ya va a ser equivalente. Aquí tengo, por ejemplo, otro equivalente, ¿no? Este también es equivalente con este y con este, ¿no? Si varío estos datos, por ejemplo, doy a un triángulo, esto voy a decir que, por ejemplo, en un caso es 3 por 4, 12 partido 2, que es 6, ¿no? Y aquí, por ejemplo, 2 por 6 partido 2, 2 por 6, 12 partido 2, es lo mismo, ¿no? Entonces sería un triángulo que tuviera de base 3, 1, 2, 3 y de altura 4. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo otro triángulo equivalente al que tiene de base 2 y de altura 6, ¿no? Pues por ejemplo este. O sea, también sé que este triángulo, por tener de base 2 y altura 6, pues es equivalente al otro triángulo que tiene 3 por 4, que es este, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de calcular figuras equivalentes, igualar las áreas. A veces no llega con saber la fórmula, también la podemos calcular, sino que a lo mejor hay que conocer algún teorema. Vamos a ver algunos teoremas para sacar figuras equivalentes, ¿no? Entonces, si por ejemplo cojo una semicircunferencia, que es la mitad de una circunferencia, cojo aquí el punto, marco el centro y tengo aquí esta semicircunferencia. Me acerco. Bueno, pues ahora sí, por ejemplo, cojo un punto cualquiera y bajo una vertical, un punto de la circunferencia. Uno este punto con este y este con este. Bueno, pues tengo que este es un triángulo inscrito, de manera que tengo que este triángulo lo voy a dibujar aquí aparte. Voy a dibujar los tres triángulos que hay ahí. Entonces dibujo el primero, que es este, dibujo el segundo, que es este, y voy a dibujar el tercero, que es la suma de los dos, o sea, este más este. Esos son los tres triángulos que aparecen ahí, ¿no? Bueno, pues tengo que efectivamente este ángulo y este son iguales, ¿no? Le voy a llamar, por ejemplo, beta. Tengo que otro teorema me demuestra que en una semicircunferencia todos los ángulos son de 90. Es el segundo teorema de Tales. ¿Por qué? Por lo siguiente, ya aprovechamos a demostrar el otro. Entonces tenemos aquí la semicircunferencia y cogemos, por ejemplo, un punto y tenemos aquí este triángulo, ¿no? Llamemos, por ejemplo, a este ángulo beta y a este alfa, ¿no? Bueno, y llamamos ahora, como vamos a demostrar aquí, que este ángulo es igual que este y este es igual que este, y estos dos son de 90, son iguales, ¿no? Bueno, entonces alfa más beta son la suma de todos los ángulos, o sea, 2 alfa más 2 beta es igual a los ángulos de un triángulo miden 180 grados, ¿no? También lo podríamos demostrar, pero bueno, vamos a verlo así rápidamente, ¿no? Si tengo un triángulo cualquiera, por ejemplo este, ¿no? Pues habría que demostrar que esto más esto suma 180 grados, ¿no? Entonces si hago por aquí una paralela, pues tenemos que este ángulo es igual que este, ¿no? Y vamos a ir dándole color. Este ángulo naranja es igual que este. Este es el que tenemos en el medio, común. Y por último tenemos que este azul será igual que este. Pues como vemos forman los tres 180 grados, un ángulo llano, ¿no? Bueno, sabemos entonces que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, entonces este más este más este más este es 180. Si dividimos todo entre 2, en los dos miembros lo podemos hacer, pues queda alfa más beta igual a 90, ¿no? Bueno, entonces también sabemos ahora que el ángulo aquí siempre va a formar en una semicircunferencia todos los ángulos que coja, siempre van a ser de 90, ¿no? Este
este es lo que se llama el arco capaz de 90 grados. O sea, desde todos estos puntos vemos este segmento bajo un ángulo de 90, arco capaz de 90. Bueno, una vez ya que sabemos entonces que estos suman 90, que la suma de los ángulos es 180, y que ahora vamos a demostrar aquí las igualdades. Esto sabemos que es de 90 porque es una perpendicular, ¿no? Y esto es de 90, ¿no? Eso quiere decir que si ahora tenemos que esto es beta, luego este ángulo también es común, ¿no? Vamos a llamarle a este alfa, ¿no? Bueno, tenemos alfa 90, pues este será beta, ¿no? Tenemos beta 90, pues este será alfa. Y entonces ya tenemos que los tres son semejantes, que quiere decir que tienen los lados proporcionales y los ángulos iguales, ¿no? Bueno, sabemos ya entonces, según este teorema, que los tres triángulos son proporcionales, ¿no? Entonces, según eso, podríamos demostrar ya el teorema de la altura. Entonces tenemos, por ejemplo, otra vez volvemos a hacer el triángulo en la semicircunferencia, como este de aquí. Y lo único que nos dice es que si, por ejemplo, esto le llamo A y esto le llamo B, la altura, entonces tenemos el cateto es a la altura, A es a B, como B es a C. Como B es a C, o sea que B es media proporcional entre A y C. ¿Y por qué? Pues por lo que acabamos de ver. Tenemos que, como los tres triángulos tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, será lo mismo dividir el cateto menor entre el mayor que aquí el cateto menor entre el mayor. Va a dar lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que A por C es igual a B al cuadrado, ¿no? Bueno, pues si tenemos esta relación, pues ya sabemos que si hacemos centro aquí, hacemos un arco, y bajo el segmento A aquí, pues esto será A por C gráficamente, ¿no? Lo podemos sombrear para que se vea más claro, y de esta manera habremos hecho ya un rectángulo. Y como tenemos que es igual a B al cuadrado, y en realidad B es esto, pues B al cuadrado sería coger B y colocarlo aquí. Bueno, pues este es el teorema de la altura, ¿no? Y tenemos que efectivamente esos dos polígonos, el cuadrado y el rectángulo, estos dos tienen exactamente el mismo área, ¿no? Según acaba de mostrar el teorema de la altura, que nos hemos basado en que estos triángulos pues tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño. De ahí la relación de proporción entre A y B y C, que es constante, ¿no? Bueno, pues también podríamos, de esta manera podemos hacer un cuadrado equivalente a un rectángulo con el tamaño que queramos. Basta con desplazar este punto. Entonces, al desplazar este punto, si por ejemplo hago esto más pequeño, pues vemos que aquí queda el triángulo de esta forma. Entonces, como queda de esta forma, pues vemos que aquí lo que va a variar es el rectángulo, que quedará más pequeño, y el cuadrado también más pequeño, ¿no? Aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, consideremos otra vez el mismo teorema. O sea, nos basamos otra vez exactamente en estos triángulos, ¿no? Entonces volvemos a dibujar. Bueno, vamos a hacer la semicircunferencia, así nos ayuda un poco. Entonces tenemos aquí la circunferencia, la semicircunferencia, y ahora cogemos un punto cualquiera otra vez y volvemos a tener los dos triángulos que son proporcionales. Ahora voy a colocar aquí el cuadrado. Y lo que voy a hacer es coger esta medida y hacer centro y hacer un arco. Bueno, al bajar por aquí una vertical, pues he pasado esta medida aquí y por tanto ya sé que este rectángulo es proporcional a este cuadrado. Vamos a sombrearlo para que se vea mejor. O sea que este rectángulo es proporcional a este triángulo. Bueno, ¿qué me está diciendo esto? Que realmente si cojo, por ejemplo, voy a llamar a esto A, ¿no? Voy a llamar a esto, a todo esto, por ejemplo, B, y a esto lo voy a llamar C, a este trozo. Bueno, pues A, la hipotenusa es a B, le llamo a todo esto, entonces tenemos esta hipotenusa, vamos a coger este cateto es a esta hipotenusa, A es a B, ¿no? Como C, como este cateto es a A. C es A. O sea, como tenemos que los triángulos tienen la misma forma, pues era lo mismo dividir la hipotenusa, ¿no? En este caso he considerado esto como cateto. Este cateto es a la hipotenusa, ¿no?
como este cateto es a la hipotenusa, ¿no? Ya que este triángulo es igual que este, ¿no? Eso quiere decir que B por C, o sea, tenemos que esto es C y esto es B, lo pasamos para aquí, esto es C, entonces esto es B, B por C es igual a A por A, ¿vale? Bueno, pues este es el teorema del cateto, que también nos sirve para hacer cualquier rectángulo que sea equivalente a un cuadrado, ¿no? Y si hacemos también el teorema del cateto de este lado, pues coloco aquí el cuadrado y al prolongar aquí esta línea, pues estoy haciendo aquí un cuadrado sobre esta figura. Tengo entonces que este rectángulo será equivalente a este cuadrado. Lo estoy haciendo de este lado, es lo mismo, ¿no? Prolongo esta línea, cojo esta medida, la coloco aquí y es exactamente lo mismo hacerlo de este lado que de este. Pero esto nos facilita una cosa, demostrar el teorema de Pitágoras, que nos dice que en realidad la hipotenusa al cuadrado, que es todo este cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, que es esto, más el cateto al cuadrado, que es esto. Con lo cual quedaría demostrado también el teorema del Pitágoras a partir de dos teoremas del cateto. El teorema del cateto de este lado y de este lado, ¿no? La suma de ambos pues nos demuestra que efectivamente, como este tenía el mismo área que este y este trozo el mismo que este, por ser lo mismo de un lado y del otro, pues necesariamente si sumamos estos dos cuadrados pues será igual que el área de este cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, otro de los teoremas utilizados es el teorema de cuerdas, utilizado en potencia para las figuras de tangencias por potencia. Y si tenemos una circunferencia, también es el teorema de cuerdas, y tenemos un punto exterior, trazamos por ejemplo dos secantes, ponerlo por ejemplo por aquí, llevamos este punto A a este punto B, este punto P y este punto C y punto D, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una circunferencia y tenemos que, si por ejemplo uno este punto con este, pues tengo aquí este ángulo, ¿no? Y si uno este punto con este, tengo este ángulo, ¿no? Bueno, como los dos están comprendidos en un mismo segmento circular, en una misma cuerda, ¿no? Mejor cuerda de qué segmento sería esto, entonces quiere decir que estos dos ángulos son iguales, ¿no? Este ángulo es común al triángulo y vuelve a pasar lo mismo con, por ejemplo, con este triángulo que abarca esta cuerda y este otro triángulo. Si los dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos, o sea, este triángulo tiene exactamente, este tiene aquí este ángulo y tiene aquí este. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que realmente los triángulos van a ser proporcionales, ¿no? O sea, si tienen los mismos ángulos, quiere decir que van a ser proporcionales, porque aquí ya tiene dos iguales, ¿no? En realidad el de aquí es de este lado, pero bueno, va a ser igual también, por lo que digo, que si tienen dos iguales, y aquí también tiene uno azul y uno verde, por tanto va a ser proporcional a este, ¿no? Entonces podemos escribir que PA por PB es igual a PC por PD, es constante, y es el valor de la potencia. PA por PB es igual a PC por PD, y esto es lo que vale la potencia. Bueno, nos sirve para hacer ejercicios igual que esto, cuadrados y rectángulos equivalentes, porque si PA por PB es igual a PC por PD, rápidamente pues puedo hacer centro aquí, hacer una circunferencia, y ahora levanto por aquí una ortogonal, otra ortogonal, y tengo que, si cojo este punto y hago aquí una paralela, pues tengo que este rectángulo será también proporcional a este. Si hago centro aquí, hago el arco, paso esta medida aquí, y será proporcional a todos los rectángulos y cuadrados que haga dentro de esto. Entonces, si hago la secante en su posición límite, obtengo la tangente. Entonces la tangente será PM por PM' es constante. Por lo tanto, aquí paso esta medida y tendré un cuadrado equivalente a esos rectángulos. O sea que todas estas figuras tendrán la misma área, ¿no? Por último hago uno aquí para que se vea más diferente. Entonces hago aquí el arco y aquí tengo que, cogiendo esta medida, colocándola aquí y haciendo una paralela, pues necesariamente este rectángulo también va a tener el mismo área que este y que este cuadrado. O sea que rápidamente puedo hacer
rectángulos y cuadrados que son todos equivalentes, que tienen todos la misma área, ¿no? Bueno, y eso me valdría para, ya que hablamos de proporción, de la proporción directa e inversa. O sea, ya sabemos que la proporción directa es cuando tenemos dos segmentos y, por ejemplo, cojo aquí, los voy cortando por paralelas, pues tengo que A es a B, voy a llamar esto A, B, como C es a D, etcétera. Y esa es una relación constante, ¿no? Y escribimos A es a B, como C es a D, y esa relación es constante. Como vemos, hay un cociente, pero si tenemos una hipérbola, vamos hacia aquí, tenemos los ejes cartesianos y, por ejemplo, vamos a colocar una hipérbola que sea equilátera. Coinciden ahí los ejes con las asíntotas, que son rectas tangentes a la curva en infinito. Todos los rectángulos que voy poniendo por aquí, todos son equivalentes. Tienen todos el mismo área, o sea que será lo mismo este rectángulo que, por ejemplo, este de aquí, o cualquiera que cojamos, de manera que tenga un vértice aquí siempre en un punto de la hipérbola, ¿no? Y esto lo expresamos así: si esto es A y esto es B, esto es B y esto es A, pues ahora aquí es el producto A por B es igual a C por D, entiendo que esto es C, esto es D, etcétera, y esta relación es constante. Bueno, esto llamamos proporcionalidad directa, esto de aquí, y esto llamamos proporcionalidad inversa, ¿no? Directa quiere decir que cuanto más corro, por ejemplo, en coche, más gasolina gasto, o sea, cuanto más crece algo en una dirección, la velocidad, pues más gasta el consumo, ¿no? Entonces lo expresamos con una línea recta, ¿no? A mayor velocidad o mayor distancia, mayor consumo, ¿no? Mientras que aquí es al revés: cuantos más obreros, menos tiempo se tarda, ¿no? Más obreros, menos tiempo. Proporcionalidad inversa, ¿no? Bueno, tenemos ya varios teoremas que ya nos sirven para demostrar figuras equivalentes, y pasamos ya rápidamente a hacer ejercicios. Por ejemplo, vamos a aprovechar, ya que tenemos el teorema de la altura, aprovechamos aquí y en vez de escribir esto, pues escribimos para que lo que es la cuadratura del círculo. Tenemos un círculo y hay que hacer un cuadrado equivalente, que es aquel que tiene la misma área que el círculo, ¿no? Es lo que se llama la cuadratura del círculo, ¿no? Bueno, pues igualamos las áreas, el cuadrado es lado al cuadrado y el círculo, su área es pi r cuadrado, ¿no? Bueno, pues podemos escribirlo de esta forma. Tenemos, por ejemplo, radio es a lado, como lado es a pi por r. Porque si pasamos esto para aquí es pi r al cuadrado por l cuadrado, ¿no? Bueno, pues no hay más que sustituir aquí. Entonces lo vamos a hacer aquí aparte, porque ahí hay mucha cosa. Entonces escribimos radio es al lado, como el lado es a pi por r, ¿no? Bueno, entonces volvemos a dibujar aquí la semicircunferencia y tenemos que habrá que colocar el lado del cuadrado aquí, ¿no? Pero como no sabemos, por ejemplo, cuál es, primero nos da la circunferencia o al revés, entonces lo que hacemos es radio y pi por r, ¿no? Entonces colocamos aquí el radio y ahora 3/14 veces r, o sea, 1, 2, 3,14, o sea, aquí pi por r. En un segmento nos olvidamos de esto, colocamos aquí el valor del radio, por ejemplo, la unidad, y luego la unidad por pi, que es 3/14 por 1, que es 3/14, o sea que esto sería 1, esto sería 3/14, ¿no? Bueno, pues si tenemos ya que esto es así, hacemos centro, en el punto medio hacemos una circunferencia, levantamos una vertical y este es el lado del cuadrado, por lo tanto ya lo puedo trazar. El cuadrado este es equivalente al círculo que tiene ese radio. Bueno, acabamos de ver cómo se hace un cuadrado equivalente a un círculo, o sea que tengan el mismo área, que sean equivalentes, ¿no? Bueno, vamos a ver ya algún ejercicio para concluir. Ya vimos cuadrados, rectángulos. Por ejemplo, en el caso de un triángulo sería muy fácil transformarlo, por ejemplo, en un rectángulo. Entonces, si nos fijamos, si hago una vertical en un rectángulo de la misma área, pues tengo que, si cojo el punto medio y hago una horizontal, pues entonces este triángulo que me queda aquí, si levanto por aquí una vertical, será igual que este, ¿no? Y lo mismo, si por aquí levanto una vertical, esta medida es igual que esta, este es igual que esta, y por lo tanto este triángulo es igual que este. Eso quiere decir que este triángulo amarillo será una figura equivalente
este rectángulo amarillo, no sé si dije triángulo, este rectángulo será equivalente al triángulo dado, ¿no? Y como ya sabemos transformar un rectángulo por varios métodos, un rectángulo en un cuadrado, podríamos transformar también el triángulo en el cuadrado. Primero hacemos el rectángulo y luego hacemos el teorema del cateto, que ya sabemos que es hacer centro aquí, hacer un arco, en centro en O, distancia A, bajo esta línea, cojo punto medio, hago semicircunferencia, esto corta aquí, uno este punto con este, y ahora tengo que este es el lado del cuadrado. Entonces ya tengo tres figuras equivalentes, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. También podría hacer del cuadrado, pues lo acabamos de ver con el círculo, ¿no? Y también sabemos que nos pueden pedir, por ejemplo, tenemos dos circunferencias, y haz otra que tenga el área equivalente a la suma de las dos. Bueno, nos pueden pedir para cualquier figura esto, es muy sencillo. Tenemos que el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado, que es un cuadrado encima de esta hipotenusa, es igual a cateto al cuadrado, que es este, más cateto al cuadrado, ¿no? Si esta es la forma gráfica de hacer el teorema de Pitágoras, ¿no? Pues basta con coger una circunferencia, colocarla aquí, coger la otra, colocarla aquí, y ahora hacer el centro de esto y colocar esta circunferencia. Ahora sabemos que cualquier figura que pongamos aquí, su área es igual a la suma de estas dos, ¿vale? O sea que siempre que nos hablan de sumas, podemos hacer el teorema de Pitágoras, ¿no? También nos pueden decir, pues haz un cuadrado, o nos dan tres, imaginemos que sumamos tres cuadrados, ¿no? Y nos dicen hacer una figura, un cuadrado equivalente a estos tres, ¿no? Entonces, lógicamente, si cojo este punto, sé que todos los cuadrados que vienen por aquí, pues efectivamente son todos semejantes. Es que todos los cuadrados realmente son semejantes, como las circunferencias. Todos tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, ¿no? Algunos serán iguales. Pero, ¿cómo sé que es 3 veces el área de este? Que es lo que me están pidiendo, ¿no? Bueno, pues cojo otra vez el teorema de Pitágoras, o de Pitágoras del cateto. Tengo aquí un cuadrado, coloco aquí uno, coloco aquí otro y coloco el tercero, con lo cual ya lo puedo hacer, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí, a ver, un cuadrado más otro cuadrado más otro cuadrado, hago centro aquí, hago la semicircunferencia, tengo aquí esto, a la semicircunferencia no, el cuarto de circunferencia, centro aquí, hago la circunferencia, levanto vertical, uno con esto y tengo ya aquí el cuadrado, ¿no? O sea que he hecho un cuadrado que es equivalente a la suma de estos tres, ¿no? Si me dicen hacer la equivalencia entre una elipse y una circunferencia, lo que sea, bueno, pues la elipse es pi por a por b, ¿no? Ese es el área de la elipse. Y dije circunferencia, tiene que ser círculo, que la circunferencia es la línea del contorno. Entonces el círculo es pi por r al cuadrado, tienen que ser iguales. Entonces podemos quitar pi y entonces a por b será igual al radio por el radio, ¿no? Entonces cojamos, por ejemplo, una elipse que tiene A es exactamente el semieje mayor, vamos a poner por ejemplo 8 y aquí 2, ¿no? B es el semieje menor. Esta elipse, para ser equivalente a un círculo, pues tiene que tener de radio 16, 8 por 2, 16, 4 por 4, 16, entonces será de radio 4. O sea que será esta circunferencia. Esta circunferencia tiene exactamente la misma área que la elipse, porque 4 por 4 es igual a 8 por 2, ¿no? Bueno, ahí tenemos una elipse equivalente a una circunferencia. Y de la circunferencia sabemos pasar a cuadrado, a rectángulo, a triángulo y a cualquier figura. Si por ejemplo nos dan un romboide, hacer equivalente a cuadrado, bajamos una perpendicular, hacemos una perpendicular y ahora tenemos que este triángulo lo sumamos aquí, con lo cual ya tenemos un cuadrado equivalente al romboide. En todo caso, en cualquier hipérbola, ahora ya no es como antes que cogíamos los cuadrados, si tenemos que las asíntotas no coinciden con los ejes, o sea que son oblicuas, y tenemos la hipérbola. Recordamos que una hipérbola tiene dos ramas y unos focos, y que el concepto dice que esta distancia menos esta es igual que esta, ¿no? Bueno, pues si tenemos una hipérbola, siempre al coger un punto cualquiera de, vamos a coger por ejemplo este, si cogemos este punto y hacemos una paralela a la asíntota, pues aquí tenemos ya un romboide, ¿no? Que es este. Bueno, pues todas estas figuras
que coloque por aquí van a ser todos romboides equivalentes, ¿no? O sea que de esta manera puedo hacer rápidamente todos los romboides que quiera que tengan el mismo área, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la hipérbola y los romboides, que como vemos es muy fácil de transformar en rectángulos, ¿no? ¿Cómo transformar, por ejemplo, un hexágono, sea regular o irregular, en un triángulo? Bueno, pues como sabemos que los triángulos que tienen la misma base y la misma altura tienen el mismo área, entonces si yo, por ejemplo, uno este punto con este y este punto con este, aquí tengo un triángulo, por este punto hago una paralela, corta aquí, entonces va a ser un triángulo que tiene la misma altura que este y la misma base. Eso quiere decir que el nuevo triángulo vendrá por aquí, uno este punto con este, y lo mismo por aquí, una paralela, corta aquí, uno este punto con este, con lo cual ya tengo esta forma geométrica, ¿no? Vale. Bueno, y una vez ya que tengo esto, pues como tengo este punto, tengo este, pues vuelvo a hacer lo mismo. Aquí tengo este triángulo, hago una paralela, uno este punto con este y tengo ya el triángulo, ¿no? Ya que me pedían el hexágono equivalente al triángulo. Entonces tengo que el nuevo triángulo es este. He transformado el hexágono irregular o regular en un triángulo que es equivalente. Podría transformar ahora, por lo que vimos antes, en rectángulo, en cuadrado, en circunferencia, en todas, ¿no? Bueno, y por último, ya vamos a concluir. Si por ejemplo me dan un polígono cualquiera, vamos a pensar un polígono regular, entonces lo puedo dividir en trozos iguales, ¿no? Que son en realidad triángulos, que no tienen por qué ser equiláteros, ¿no? Transformarlo en un rectángulo, pues no tengo más que coger estos triángulos y colocarlos uno a continuación del otro. Al final, si son 7, por ejemplo, pues coloco 4, 5, 6 y 7, ¿no? Esto sería, pues en este caso, si quiero que sea rectángulo, le quito este trozo y lo coloco aquí, ¿no? Y así tendría ya el rectángulo equivalente, que lo puedo transformar por el teorema del cateto en cuadrado o en lo que quiera, ¿no? Bueno, según teorema que vimos antes de Varignon, si cogíamos un cuadrilátero cualquiera y cogíamos los puntos medios, siempre aquí salía un paralelogramo. Se demostró en otro vídeo, ¿no? Bueno, pues nos podrían decir, dado un trapezoide, transformarlo en un romboide, por ejemplo. Como este rectángulo va a tener la mitad de área que este polígono, que este trapezoide, pues basta con duplicarlo. Entonces ahora ya sé que esta nueva figura efectivamente tiene la misma área, este romboide tiene la misma área que el trapezoide, ¿no? O sea que los teoremas casi siempre me pueden servir para hacer este tipo de ejercicios de equivalencias, ¿no? Puedo coger una parábola, o lo que pasa en una parábola pues ya habría que hacer con cálculo integral si no sabemos la fórmula, lo mismo aquí, ¿no? O sea, tendríamos la parábola, ¿no? Es decir, haz una curva que sea equivalente y por ejemplo coger desde el punto 1, ¿no? Aquí el punto 1 y 1, ¿no? Entonces esta parábola, por ejemplo, es de ecuación igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces, si queremos saber el área que tiene, pues entonces el área que tiene esta curva, pues habrá que integrar, y si integramos nos va a dar el área por debajo de la curva, nos va a dar esto, ¿no? Entre 0 y 1, ¿no? Entonces integramos x cuadrado de x, esto le sumamos la unidad, x al cubo partido y este número al denominador, ¿no? Y como lo hacemos entre 0 y 1, no ponemos constante, o sea que esto lo vamos a sustituir el 1, y esto da 1/3. Eso quiere decir que esto es 1/3, ¿no? 1/3 de este cuadrado, por lo tanto esto es 2/3, ¿no? Ahora ya sabemos que esto es 2/3 del cuadrado, ¿no? Entonces podríamos hacer un cuadrado que tuviera por área 2/3, ¿no? En fin, hay muchos teoremas para seguir haciendo figuras. Por ejemplo, en el caso de la cicloide, que sabemos que es una rueda que se traslada y por tanto un punto que, si la rueda no se desliza, este punto, según gira la rueda, pues va a hacer esta trayectoria, ¿no? Como si fuera un papel pegado a una rueda, ¿no? Bueno, pues eso es una cicloide, ¿no? Una curva que es cíclica, por eso sigue ese ciclo, ¿no? Bueno, lógicamente esto va a hacer la longitud de 2πr, ¿no?
Entonces nos podrían decir hacer un círculo que tenga el mismo área que la cicloide. Y la cicloide sabemos que realmente es 3 veces el área del círculo, ¿no? Por tanto, si colocamos aquí el círculo, en la mitad de la trayectoria, este punto viene a parar aquí. Bueno, pues esta área será igual a esta e igual a esta. Eso quiere decir que tendré que hacer un círculo, si quiero hacerlo equivalente a todo el área bajo la curva cicloidal, 3 veces mayor, ¿no? O sea, multiplicar pi r al cuadrado por 3, ¿no? Y ya obtendré el área de ese círculo equivalente a la cicloide, ¿no? Bueno, podríamos seguir pensando en muchas otras figuras, por ejemplo, trapecio, rombo, romboide, trapezoide. Ahora cojamos, por ejemplo, tenemos el caso del rombo, que podemos dividir en 4 partes y pasar este trozo para aquí y este trozo para aquí, con lo cual lo tenemos transformado en un rectángulo ya, ¿no? O por ejemplo esta figura, decir, bueno, pues esta también la divido en estas 2 partes, siempre podemos triangular, y en esta parte, ¿no? Esta parte, como es igual que esta, la prolongamos, ¿no? Y ahora tendríamos, por ejemplo, transformar esta figura, si pasamos esto para aquí, en un triángulo, ¿no? Podemos ver en cuántas partes queremos dividirlo, o bien a la hora de triangular componer varias figuras, ¿no? Entonces, igual que hicimos el rombo con estos 4 trozos y aquí colocados de esta manera, pues colocar, por ejemplo, a partir de triángulos, pues otro triángulo igual, otro igual, y aquí tendríamos tendríamos el caso del rombo, del romboide que vimos para el caso hiperbólico, y luego del trapecio, que sería este caso, y luego el trapezoide ya, que era el caso para el teorema de Varinon, ¿no? Que podríamos también transformar ahora el romboide haciendo aquí la perpendicular y coger y colocarlo aquí, y lo transformábamos en un rectángulo, luego en un cuadrado por el teorema del cateto, y así en los que queramos, ¿no? Bueno, creo que con esto en general ya se pueden hacer prácticamente todas las figuras así más básicas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también si quisiéramos transformar un hexágono cualquiera en un rectángulo, también podríamos otra vez triangular, dividir esto por el punto medio, hacemos aquí una paralela a esta y tenemos que este triángulo es igual que este, ¿no? Por tener esta medida igual y tener este igual que esta, con lo cual hemos transformado el triángulo en rectángulo, y aquí lo mismo, y hemos transformado ya el hexágono en un rectángulo, ¿no? Y del rectángulo a cuadrado por teorema del cateto. En fin, que las posibilidades son grandes prácticamente con el teorema de cateto, y luego para suma de figuras con el teorema de Pitágoras, y bueno, y luego el teorema de las cuerdas para hacer rectángulos y cuadrados equivalentes rápidamente también. Y con estos teoremas pues podemos prácticamente sacar todos los ejercicios de equivalencias, ¿no?